Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro viernes con ustedes esperando el Shabbat, esta vez desde una ciudad ortodoxa judía llamada Modi'in Ilit. Lo que ven aquí detrás mío es una construcción que quizás para ustedes les suene normal, pero estos son edificios, los que hay atrás mío, de 8 pisos. No solo que tienen 8 pisos, sino que la entrada a esos edificios son por el piso cuarto, es decir, por la mitad. Hay 4 pisos para arriba y 4 pisos para abajo. ¿Por qué es así? Porque hoy, cuando entra el Shabbat, está prohibido, según la halajá, la ley judía, subir o bajar en ascensor. Entonces lo que se hace para poder construir en lo alto y no ocupar tanto terreno construyendo edificación baja, entonces se hacen edificios tales que las personas, las familias, no tengan que subir o bajar más de 4 pisos por las escaleras, especialmente los Shabbatot como estos. Hoy, el tema de hoy del que les quiero hablar es sobre la comunidad ortodoxa en Israel, para que la gente deje de generalizarlos, porque ortodoxos en Israel hay de todo, hay extremistas, hay más metunim, más, ¿cómo se dice?, más tranquilos, digamos. Hay ortodoxos que son sionistas, hay ortodoxos que no son sionistas, hay ortodoxos que son incluso antisionistas, hay de todo. Y voy a intentar hablar mientras hago un paseo. Al principio voy a intentar de caminar por un barrio para que vean más o menos cómo viven, y después me voy a meter en un centro comercial para ver cómo son los preparativos de ellos para recibir este Shabbat que va a empezar dentro de unas horas. Vamos. Bueno amigos, ya empezamos a caminar por las callejuelas, por las calles de esta hermosa ciudad. Por lo menos para mí es hermosa. La intención mía es mostrarles más o menos cómo viven, así el día a día de ellos. Y yo supongo que los que les va a llamar la atención a ustedes es ver en las entradas de las casas tanto las bicicletas, la cantidad de vehículos que hay, como los cochecitos o los carritos para bebés. Es que cuando en una ciudad el 75% de la población es menor de 12 años, estos son los resultados. Amigos, si es que aquí no ven mucha limpieza, no es que la gente sea sucia, es que la gente en el aspecto exterior, aquí, los que viven aquí, les da lo mismo, no le dan mucha importancia a lo que es la estética y todo eso. Ellos se ocupan por alimentar el espíritu y porque sus corazones sean lindos. Es una población que es educada a ser humilde, a ser recatada, creo que se dice, vestirse con recato, comportarse con recato, con modales, y es una población que yo personalmente amo muchísimo. Y si hablo de amar, y antes les dije ortodoxos, quiero comenzarlos a llamar a partir de ahora, por lo menos en este video, Haredim. ¿Por qué Haredim y no ortodoxos? Porque ortodoxos es el nombre, un nombre que proviene de los hermanos católicos, de los cristianos, y a ellos no les gusta ser así apodados. A ellos sí les gusta que yo les diga Haredim, porque Haredim significa en hebreo que son temerosos de Dios, y está sacado de un versículo de Ishayahu, de Isaías, que dice Shimud Dvar Adonai Haredim el Dvaro. Pero como siempre, comencemos por el principio, mientras filmo sin molestar, y hablo como si fuera que estoy hablándole a mi teléfono celular, para que la gente no se enoje conmigo y para pasar desapercibido. Ya vieron cómo estoy vestido, de blanco y de negro, aunque supongo que llamo un poco la atención, pero la gente no sabe que los estoy filmando y tampoco saben que estoy hablando de ellos. Por un poco de respeto, yo me comporto así aquí. Todo esto lo hago para ustedes. Estoy hablando con un micrófono inalámbrico, obviamente no gritando como es mi costumbre, y voy a hacer lo que hago siempre: caminar y caminar, perderme junto con ustedes, no sé por dónde, improvisar, ser espontáneo. Amigos, un importante pero minoritario sector de judíos seculares, luego de siglos en la diáspora como ciudadanos de segundo orden, idearon, apoyaron y lucharon por el Nobel Estado judío como solución a la persecución y discriminación que estaban viviendo aquellas personas en el continente europeo. Continente en el cual hace menos de 100 años se encontraba el grueso de la población judía mundial. Fue un triunfo casi quijotesco, creo que se dice, de ese pequeño grupo de judíos seculares que se autodenominaban sionistas.
Si bien es cierto que algunos religiosos también participaron en ese movimiento, la gran mayoría de ellos no veía como imperiosa la necesidad de la creación de un Estado nacional judío, y mucho menos uno creado por judíos no creyentes y de orientación socialista como la que tenían los judíos del movimiento sionista. Antes del siglo XX, la mayoría de los habitantes judíos de Tierra Santa eran ultraortodoxos, y fueron ellos los que estuvieron aquí durante siglos cuidando nuestra herencia, mientras los seculares y laicos estábamos dispersos por todo el exilio. Y yo es algo que siempre digo, ellos estuvieron aquí cuidando de nuestro patrimonio miles de años, mientras nosotros nos dimos el lujo, entre comillas, de sobrevivir o hacer emancipación o incluso asimilarnos a otras culturas en todos los países del mundo. Los judíos que estuvieron aquí y se bancaron o se aguantaron todas las revoluciones, los imperios, las persecuciones, los pogroms, eran judíos ortodoxos, como los que están viendo o vamos a seguir viendo aquí en esta ciudad, en estas calles, que ellos defendieron sin un solo soldado todo lo que sufrieron. Tuvieron un solo soldado al que ellos consideran que fue Dios. A pesar de que los diferentes gobiernos musulmanes que controlaron el lugar les impedía ejercer su plena libertad religiosa, por ejemplo, a ellos no se les permitía entrar a la tumba de Abraham en Hebrón, a pesar de que ellos vivían ahí, o incluso no se los dejaba tocar el shofar, el cuerno de carnero, en el muro de los lamentos allí en Jerusalén. Ellos asumieron que la redención del pueblo judío en su tierra originaria debía ser mesiánica. No obstante, la situación cambiaría parcialmente con la llegada del Tercer Reich a Europa y el comienzo del exterminio judío en aquel continente. Y yo quiero destacar algo interesante, importante me parece. Hay muchos judíos haredim que aún consideran hoy en día que la Shoah, el Holocausto, fue un castigo divino por la asimilación judía en Europa. La Shoah, el Holocausto, transcurrió luego de que la emancipación en el judaísmo ya estaba bien, pero bien metida adentro. Como consecuencia de eso, de pronto los rabinos antisionistas, agrupados en el movimiento Agudat Israel, recuerden este nombre, que nació como un grupo de observantes que se oponían al sionismo, y hoy constituyen un partido político con representación en el Parlamento israelí, ellos reconocieron la importancia de un Estado judío y pasaron de ser antisionistas, de lo que eran, a ser no sionistas. Que es un detalle que, aunque parezca pequeño, terminó por alterar paradigmas, y así es hasta el día de hoy. Ellos, por ejemplo, hoy no tienen representación en el gobierno con un ministro, pero sí tienen a su cargo ministerios que lo lideran viceministros. Y como les decía antes, que la entrada a los edificios es por el cuarto piso, para también poder edificar a lo alto y también poder cumplir el Shabbat, ellos para todo le buscan la vuelta para no ofender a Dios y cumplir sus preceptos. Por lo menos como ellos los interpretan o como los dictan sus líderes espirituales. Los preceptos de ellos son los de la Torá, interpretados quizás de una manera diferente. Por eso ellos se rigen por la halajá, por la ley judía, que son leyes basadas en la Torá, pero no exactamente como las escritas en la Torá. Ellos no dejan de vivir dentro, o sea, ellos hacen todo esto para no dejar de vivir dentro de un mundo que los rodea con todos sus cambios. Y yo, amigos, reconozco que es la virtud que más aprecio y más admiro de los haredim, de los judíos haredim. La cuestión, amigos, que la inmigración de los haredim al nuevo Estado de Israel dejó de ser una alternativa ideológica y se convirtió en una necesidad con el fin de encontrar refugio ante la catástrofe nazi que había en Europa. Amigos, me olvidé de destacar que los ortodoxos que vivían en tierra de Israel, en la tierra de Israel, en Tierra Santa, antes de que nazca el Estado durante 2000 años, eran la mayoría de origen sefaradí o ashkenazí. Ellos vivían en Tiberias, en Tzfat, Safed y en Hebrón. Y en Jerusalén habían también, que era la cuarta ciudad santa, también orientales y también occidentales. Hoy en día, en el Estado judío, hay más haredim que estudian en yeshivot
que son los centros de estudios religiosos, que en el apogeo del judaísmo polaco y ruso en Europa de hace 100 y 150 años atrás. Hoy en día, la comunidad jaredí representa aproximadamente el 12% de los 9.4 millones de habitantes que tiene Israel. Pero no todos son descendientes de europeos o de aquellos que estuvieron aquí durante siglos. Amigos, en los años 50, apenas nació el Estado de Israel, llegó de países árabes o islamitas casi 700.000 judíos. Ellos eran en su gran mayoría gente creyente, y hablo de un 90%, que con los años crearon un movimiento social y político al que llamaron Shas. ¿Se acuerdan Agudat Israel de los occidentales? Bueno, Shas pertenece hasta el día de hoy a los Haredim occidentales. Se trata de los Haredim sionistas, que son muy diferentes a los occidentales o ashkenazíes. Ellos, aunque por fuera se ven muy parecidos a los anteriores, son más abiertos y más liberales ideológicamente, más modernos, por decirlo de alguna manera, y si levantan la vista, lo pueden ver incluso en estas imágenes que están viendo en este video. Los hombres occidentales tienen las peot o los rulitos por encima de las orejas, las mujeres orientales no usan peluca, ellas usan pañuelos o sombreros, se visten con más colores. Hay diferencias, amigos. También en la ideología, aunque estén todos apegados a la halajá, a la ley judía, entre ambas corrientes hay diferencias entre la comida kosher, cada uno tiene una supervisión diferente, en la costumbre de la boda, en hacer la boda, en la entonación de los rezos o incluso en la forma en que una mujer se desarrolla a diario. Esa es la gran diferencia, pero a grosso modo. Orientales por un lado, que tienen su rabino principal, y occidentales por el otro, que tienen el suyo. Sí, en Israel hay dos rabinos principales, uno oriental y uno occidental. La educación es separada, las sinagogas son separadas, y hasta es muy raro que en una boda haya representación de ambas partes. Orientales se casan con orientales y occidentales con occidentales. Luego, amigos, hay otra división dentro de las mismas. Dentro de los orientales hay divisiones y dentro de los occidentales también hay divisiones. Empiezo por los occidentales. Están los de Lita, los de Lituania, que no se identifican con los cambios que trajeron los hasídicos de Europa, o por lo menos no los adoptaron. Ellos estudian Torá y Tanaj, la Biblia judía, pero no tocan temas de la Kabbalah o de filosofía judía. Los hasídicos, en cambio, son otra corriente, pero que también están separadas por dinastías. Ellas son lideradas por un admor, que vendría a ser el líder espiritual, el rabino, que el cargo lo pasan en herencia, a diferencia de los anteriores, de los lituanos, que son elegidos de acuerdo a sus logros. Los hasídicos son independientes en casi todo, y las dinastías más grandes e influyentes son las dinastías de Gur, Vishnitz, Satmar y Belz. Pero también hay otras dinastías hasídicas que supongo ustedes conocen porque están por todo el mundo y son enormes. Una es la de Chabad, la del Rebbe de Lubavitch, y también está la de Breslev en cuanto a tamaño e importancia. Todas estas corrientes hasídicas no son sionistas. Pero eso no quiere decir que sean antisionistas, amigos. Salvo la de Satmar, que se declara enemigos del Estado sionista y trabajan para destruir y que desaparezca el Estado sionista. En especial ellos trabajan desde Estados Unidos, pero también hay dentro de Israel. Todas las demás corrientes hasídicas no son sionistas y tampoco antisionistas. Luego tenemos dentro de la otra mitad, a de los sefaradíes, a la corriente más grande de todas, que es la de Porat Yosef, más conocida por el nombre del movimiento social y el partido político que les había dicho antes, que los representa frente al Estado y también en el Parlamento. Me estoy refiriendo al movimiento Shas. Por detrás están, o hay otras corrientes más chicas, pero son insignificantes. Todos los judíos orientales o mizrajíes se identifican con Shas. Como dije antes, todos los judíos orientales son sionistas y fomentan el desarrollo del Estado de Israel en todas sus instituciones. Eso no quiere decir que vayan al ejército o motiven a su gente a que vayan, pero cuando ustedes escuchan de soldados jaredíes, por lo general son los orientales.
Y por último quiero nombrar a los Naturei Karta, que son los menos numerosos, pero los más famosos. Naturei Karta es un grupo fundado por Yosef Chaim Sonnenfeld el mismo día que se fundó el rabinato principal en Israel. Y como respuesta, supongo yo, fue como una especie de protesta o manifestación contra los judíos occidentales de ese entonces, en el año 1944, es decir, 4 años antes de la creación del Estado sionista. Ellos se desprendieron de Agudat Israel, ¿se acuerdan que les nombré al principio? Y el 100% de su comunidad son descendientes del asentamiento viejo. La gran mayoría pertenece a los hasídicos de Satmar, Toldot Aarón. Toldot Aarón son aquellos que fallecieron hace 2 meses en el Monte Merón. Toldot Abraham Yitzhak son también otra comunidad. El hasidismo Doshinsky, Mishkanot Goim y Apelega Yerushalmi, como se hacen llamar, o la rama de Jerusalén. A este grupo extremista de Naturei Karta lo conforman 10.000 familias solamente, y no solo que no reconocen el Estado de Israel en el que viven, sino que hacen todo lo que se puede para que deje de existir. No es que ellos intentan matarnos, sino que intentan que desaparezca el Estado sionista. Y luego hay Haredim modernos, Haredim nacionalistas y Haredim sionistas nacionalistas, pero eso lo voy a dejar para otro capítulo, amigos. Yo tengo que volverme a casa, además mirando estas imágenes dentro del supermercado o afuera, así mirando la sociedad jaredí de esta hermosa ciudad, yo supongo que es suficiente. Listo, amigos, espero que les haya gustado. Por favor, no se olviden de darle un me gusta, de comentarlo o de compartirlo. Yo voy a estar aquí siempre para ustedes, en el lugar donde haga falta y en el momento que haga falta. Shabbat Shel Shalom.